Nuestro grupo está conformado por Lozada Lady, Linares María, Hidalgo Rosa y Sarmiento Ricardo. Nosotros le vamos a hablar sobre la minería de datos. La minería de datos es un conjunto de metodologías, técnicas y herramientas que ayudan a transformar una gran cantidad de información almacenada en base de datos en conocimiento previamente desconocido, que puede ser de utilidad en toma de decisiones. Dicho conocimiento se cristaliza a través de la creación de patrones, reglas o modelos. Hoy en día surge en la minería de datos como una tecnología para el desarrollo y el descubrimiento de la transformación, muchas veces ocultas en los mismos datos. A través del empleo de técnicas o algoritmos estadísticos se obtienen relaciones entre distintos atributos o conceptos con el fin de tomar una decisión sobre los mismos. Principales herramientas de la minería de datos. Algunas suites son gratuitas, como estas, y algunas suites son comerciales, como estas otras que le mostramos en la diapositiva. Principal herramienta a utilizar: Weka. Es un programa de libre distribución que abarca algoritmos clasificadores de todo tipo, generadores de reglas, herramientas de clusterizado, selección de atributos, reglas asociativas, etc. Esta aplicación proporciona gran cantidad de herramientas para la realización de tareas propias de minería de datos y permite la programación en Java de algoritmos más sofisticados, escritas en lenguaje Java gratuita y desarrollada en la Universidad de Waikato, distribuido como un software libre. Técnica de minería de datos. Grupos de algoritmos de data mining según las tareas que realizan. Análisis exploratorio de los datos, descripción de la información y sumarización. Este a su vez se clasifica en esto que tenemos aquí. Procesado y tratamiento de la información. Este a su vez se clasifica en esto otro que tenemos aquí. Descubrimiento de grupos, patrones o reglas modelizado reglas modelizado descriptivo. Este a su vez se clasifica en esto que tenemos aquí. Modelizado predictivo, búsqueda de patrones o grupos de los datos similares. Este a su vez se clasifica en esto que tenemos aquí. Algoritmos de modelizado predictivo. Clasificadores subjetivos, consulta a expertos. Este a su vez se clasifica en lo que tenemos aquí. Árboles de decisión son estos que tenemos aquí. Generadores de reglas son estos otros que tenemos aquí. Basados en redes neuronales son estos otros que tenemos aquí. Luego tenemos técnicas de minerías de datos. Los árboles de decisión. Los árboles de decisión son unos algoritmos clasificadores más conocidos y usados en las tareas de data mining, ya que son una forma de representación sencilla para clasificar ejemplos de un número finito de clases. Se basan en la partición del conjunto de ejemplos según ciertas condiciones que se aplican a los valores de las características. Su potencia descriptiva viene limitada por las condiciones o reglas con las que se divide
el conjunto de entrenamiento. Los árboles de decisión se clasifican en estos que tenemos aquí. Los árboles de decisión. El problema de construir un árbol consiste en seleccionar de la mejor forma posible el atributo que mejor separe las clases y seguir haciéndolo hasta que se cumpla una condición de precisión o error. Este método se denomina divide y conquistarás. Uno de los criterios de medida de pureza más usados corresponde con la medida de información y se mide en bits asociado con un nodo. Indica la cantidad de información que será necesario clasificar para que una nueva instancia deba ser clasificada como sí o no. La entropía nos indica el límite teórico para la comprensión de datos. También es una medida de la información contenida en el mensaje. Se basa en la entropía o valor de la información. Entropía P1, P2 hasta Pn va a ser igual a info P1, P2 hasta Pn, que va a ser igual a menos P1 log en base 2 P1 menos P2 por log en base 2 de P2 menos, así sucesivamente hasta Pn log en base 2 de Pn. Árboles de decisión, Weka. Dentro de los algoritmos existen en Weka, cabe destacar el J48, que es el más utilizado. Su implementación actualizada es el algoritmo J48, el cual permite realizar particiones tanto a valores numéricos como nominales. Además es un robusto frente de datos ausentes. Tanto el J48 como el ID3 están implementados en Weka. Existen más algoritmos implementados en Weka, algunos como el CART, el ID3 y muchos otros tipos que pueden encontrarse aquí en esto que tenemos a un lado, que es Árboles de decisión Weka J48. Para generar el árbol de decisión utilizamos una variante actualizada en Java del algoritmo CEP 4.5 denominado J48. Para ello pulsamos la pestaña de clasificadores Classify y pulsando Choose elegimos dentro de la carpeta Trees el algoritmo J48. Se mantendrán las opciones por defecto del clasificador J48-C0.25-M2. Con las opciones por defecto y seleccionando la variable play a explicar, pulsamos Start. Inmediatamente se nos mostrará en la ventana derecha los resultados. Aquí mostramos cómo utilizar el programa. Vamos a Classify, escogemos Choose, después escogemos Trees y escogemos el algoritmo J48. Después le doy a Start para mostrar todos los resultados que me da ese algoritmo. Árbol de decisión Weka J48. Pulsando dos veces en la casilla donde aparece el algoritmo utilizado, se nos muestra una ventana donde podemos modificar las opciones del mismo.
El binary split indicamos si debe realizar división binaria en los atributos nominales cuando se construye el árbol. El collapse tree indicamos si deben eliminar aquellas partes que no reducen el error de entrenamiento. El confidence factor es el factor de precisión o confianza para realizar el podado. Pequeños valores producen más podado. El debug o true indica que el clasificador sacará información adicional a la consola. El minimum of es el número mínimo de instancias por hoja. El null false determina la cantidad de instancias que usará si se activa el podado mediante reducción de error. El reduced error pruning true indica que se activa el podado por reducción del error en vez del podado tipo C4.5. El 6 instance data cuando indica true indica que guardará la información de entrenamiento. Aquí mostraremos cómo es todas las opciones que tenemos que he explicado anteriormente. También tenemos el sí, que es una semilla de los datos aleatorios cuando se usa el podado por reducción del error. Inicialmente es 1, pero puede cambiarse para que los números aleatorios comiencen con otra semilla. El sub-tree racing, si se considera realizar subárboles cuando se realiza el podado. Está el unprunet, que no realiza el podado. Está el use la place, si el conteo de hojas es suavizado mediante la plus. Y está el use MDL correction, si se usa un mínimo descripción del lenguaje a la hora de obtener el punto de corte en valores numéricos. El árbol de decisión no se pueden obtener modelos tan precisos como otras técnicas, redes neuronales, SVM, etc. Pero se puede extraer conocimiento oculto, interpretar qué variables son más importantes y descubrir reglas útiles para la toma de decisiones. Además, son robustos frente a espurios, datos vacíos y pueden trabajar con un montón de variables y son muy fáciles de programar. Las redes neuronales. Una red neuronal es una estructura compuesta por muchas unidades muy simples de procesamiento o neuronas, cada una con memoria local, habitualmente pequeña. Las neuronas se conectan mediante canales de comunicación, denominados conexiones, que manejan datos numéricos. Operan solo con los datos locales, por lo que tienen un gran potencial para el procesamiento paralelo, dado que los cálculos de los componentes en cada neurona son independientes. El perceptron. El entrenamiento de perceptron es por medio de la regla de aprendizaje delta. Para cada peso W se realiza un ajuste delta W, según la regla de W es igual a L por R por T menos Y por X, donde LR es la razón de aprendizaje, el T es el valor deseado y Y el valor obtenido, y la X es la entrada aplicada al perceptrón. Es una ecuación lineal que depende del número de neuronas. La inclusión de funciones de distintos tipos, como el escalón, el sinusoide, el gaussiano, etc., permite convertir las redes neuronales en regresores o clasificadores no lineales, como mostrada en la siguiente tabla, en esta tabla que está en la diapositiva. La eficacia de una red neuronal. La eficacia en el uso de redes neuronales depende de muchos factores: número de patrones, tipo de red usada, tipo de entrenamiento, densidad de los datos de entrada, ruido, eficacia en el entrenamiento, y etc. Uno de los aspectos más importantes corresponde con la elección correcta del número de neuronas de la red. Hacking en Neural Networks, de la editorial Prentice Hall en 1999, demuestra que una red de W pesos requiere aproximadamente un número de patrones o ejemplos de entrenamiento
igual a P igual a W entre E, siendo E el error de generalización de la red. Por ejemplo, para una red de 100 valores de entrada y 10 salidas, si consideramos inexistente una capa oculta, tendríamos un número de pesos igual a 100 por 10, que esto nos da 1000 Y. Para un error de generalización de 5%, típico en problemas de redes neuronales, necesitaríamos un número de patrones igual a P igual a 1000 entre 0,05, que es igual a 20.000. Este aspecto y muchos otros son muy importantes a la hora de determinar la estructura de la red neuronal. La Weka dispone de un entorno WI que es para el diseño de redes MLP. Se selecciona True en opciones donde aparece WI. Genera modelos regresores y clasificadores. En este caso, Weka implementa MLP con funciones sinusoides, mostrada en la siguiente función, es decir, funciona como un estimador no lineal. Se ha demostrado que un MLP con una capa oculta puede llegar a ser un estimador universal. El perceptrón multicapa, como lo estamos mostrando en la diapositiva, contiene varias opciones, que es el que es el autoconstruir la red, el hiding layers, que es el número de neuronas o capa oculta. Si es A, entonces es automático. El decay, que permite decrementar la learning rate a medida que avanza el entrenamiento. El learning rate, que es el radio de aprendizaje, cuando son optimizados los pesos de cada iteración. El momentum, que es el momento que se puede variar para acelerar el aprendizaje. El normalize, que es normalizar los atributos. El training time, que es el número de iteraciones máximo. El validation set size, que es el tamaño del set de validación. Si es 0, se entrenará hasta el final de las epochs. La validación threshold, que determina el número de epochs seguidos que deben prever el error de validación para el entrenamiento. Tenemos la máquina de vectores de soporte. Los métodos basados en máquinas de vectores de soporte, o más comúnmente llamados support, vector machine o CVM, inducen separadores lineales o hiperplanos en espacios de características de muy alta dimensionalidad, introducidos por funciones núcleo o funciones kernel, con un sesgo inductivo muy particular, que es la maximización del margen. Si el conjunto de ejemplos es linealmente separable, la idea del CVM es seleccionar el mejor hiperplano separador, que está a la misma distancia de los ejemplos más cercanos de cada clase. Dichos puntos son los denominados vectores soporte. La máquina de vectores de soporte, la idea que está detrás de esto es la maximización del margen, es decir, seleccionar el hiperplano separador que está a la misma distancia de los ejemplos más cercanos de cada clase. Segundo, seleccionar el hiperplano que maximice la distancia mínima o margen geométrico entre los ejemplos del conjunto de datos y el hiperplano. Se denominan vectores soportes a los puntos que están en las fronteras de decisión. La ventaja que tenemos sería 1, tienen una robustez notable frente al sobreajuste, excelente capacidad de generalización debido a la minimización del riesgo estructurado. La estimación de los parámetros se realiza a través de la optimización de una función de costo convexa, lo cual evita la existencia de un mínimo local. Como segundo, tenemos la propiedad interesante del CVM, que es, una vez seleccionada una función kernel válida, se puede trabajar en espacio de cualquier dimensión, sin un incremento del coste computacional significativo. Y como tercero, es necesario ajustar pocos parámetros, depende de la función del kernel usada. También tenemos como desventajas, ya que la CVM utilizan deliberadamente una cantidad arbitraria de funciones bases, considerando que el número de vectores de soporte
crece linealmente con el tamaño del conjunto de entrenamiento. Otra sería la predicción del clasificador, no tiene significado probabilístico. La tercera puede ser muy costosa desde el punto de vista computacional. Y como último, se obtienen modelos tipo caja negra difíciles de interpretar. El WECA incorpora varios algoritmos, que sería el CMO, CMM para los valores nominales, el CMO-RED para regresión, valores numéricos, el LYRIX-CMM, otro algoritmo para valores nominales más rápido que el CMO dentro del repositorio, y el Pegasus, que es la Primal Estimator de Gradient Solver para CVM dentro del repositorio. Y tenemos otras, como estamos mostrando al lado derecho de nuestra pantalla. En nuestro programa WECA tenemos el algoritmo SMO, el cual lo mostramos aquí. Hacemos lo mismo, colocamos chose, después funciones y después encontramos el algoritmo SMO. Le damos a Start y vemos que tenemos todos los resultados que queremos obtener. Y aquí están todas las funciones dentro de este algoritmo. Tenemos las opciones. Tenemos las opciones del SMO ya mostradas anteriormente. El Building Logic Models construye modelos logísticos útil para estimar probabilidades, pero más lento. El Check Turn Off, que deshabilita el chequeo de consumo de tiempo. El C es el parámetro de complejidad, C, que indica la holgura del margen blando y que permite que las restricciones no se cumplan de estricta. Los valores altos hacen los modelos más restrictivos. Es conveniente probar diversos valores como 0, 0,1, 0.1, 1, 10, 100, 1000, etc. Y luego hacer ajustes finos. El filter type, que determina si la información hay que transformarla antes. Tenemos el kernel, que es la función del kernel a usar. Y tenemos null false, que es el número de false para hacer validación cruzada si se van a usar modelos logísticos. Si da -1, usa toda la base de datos de entrenamiento. Dado un parámetro epsilon, la idea se basa en encontrar una función no lineal de manera que todos los datos de aprendizaje estén a menor o igual distancia de epsilon. Esto lo utilizamos para el SMO de RED o CVM para regresión. También es muy costoso computacionalmente, pues usa todas las observaciones como vectores soporte. El WECA tiene el SMO RED o SMM para regresión, tiene los siguientes datos que podemos encontrar en este algoritmo, donde el C es el parámetro de complejidad C, que indica la holgura del margen blando y que permite que las restricciones no se cumplan de estricta. Valores altos hacen que los modelos sean más restrictivos y es conveniente probar diversos valores como 0, 0.1, 0.1, 1, 10, 100, 1000, etc. Y luego hacer ajustes finos. Tenemos el Check Turning Off, que deshabilita el chequeo de consumo de tiempo. Y tenemos el Epsilon, que ignora los errores a una distancia menor o igual a Epsilon. Los valores pequeños hacen más restrictivos la búsqueda y los valores grandes hacen un modelo menos preciso. Tenemos el otro que es Filter Type, que determina si la información hay que transformarla antes. Y el kernel, que tiene como función el kernel a usar. Las consideraciones en el uso del CVM. Primero es evitar sesgos innecesarios y mejorar la estabilidad numérica. Es conveniente normalizar previamente los atributos. Se debe elegir una función kernel. Es bueno empezar por un gaussiano por ser más estable o un polinómico con p igual a 1. Es conveniente hacer una exploración por rangos amplios de los parámetros de ajuste.
por ejemplo el C, el gamma, en gaussiano o CP en polinómicos. Con valores grandes de C pueden aparecer problemas de convergencia. Es importante no desactivar la opción del chequeo del tiempo del cómputo. Luego se prueban otras funciones del kernel. Intentamos elegir, dentro de los mejores modelos, aquel que tenga menos vectores soporte, pues será el que menos probabilidades tenga de estar sobreajustado. En algunas situaciones, con datos que tienen muchos atributos, puede ser necesario utilizar técnica de selección de atributos. Las redes neuronales o máquinas de vectores soporte, las redes neuronales junto con las máquinas de vectores soporte CVM suelen ser las técnicas que generan modelos regresores más precisos. El problema es que el CVM como regresores necesitan mucho tiempo de cálculo y es prácticamente imposible entrenarlas con base de datos grandes. Las redes neuronales robustas suelen ser las más adecuadas para modelos precisos, por ejemplo, en procesos industriales donde se dispone de gran cantidad de información, se han aplicado con éxito desde hace muchos datos. Además, según el caso, puede ser necesario elegir modelos específicos, el ART, el ART2, secuenciales, etc. Creación de modelos predictivos y árbol clasificador. Técnicas de modelado predictivo. Vamos a tomar un ejemplo de un árbol clasificador. Ejecutamos el programa Weka y cargamos el archivo weather.arff. Aquí podemos ver la ventana que nos arroja el programa Weka, que es cada instancia o registro de la base de datos se corresponden con los datos climatológicos de diversos días y si se jugó finalmente al tenis o no, que es la variable a predecir. Esta base de datos recoge los siguientes atributos: aspecto del cielo, temperatura, humedad, viento, si se jugó al tenis, que sí o no. Para generar el árbol de decisión utilizamos una variante actualizada en Java del algoritmo SEC 4.5 denominado J48. Para ello pulsamos en la pestaña de clasificación Classify y pulsando Choose elegimos dentro de la carpeta Tree el algoritmo J48. Se mantendrán las opciones por defecto del clasificador. Seleccionada la variable Play a explicar, pulsamos Start e inmediatamente se nos mostrará en la ventana derecha los resultados. Aquí vamos haciendo todos los pasos. Y podemos ver los datos que nos arroja el Weka luego de hacer estos pasos. Podemos observar la información del modelo utilizando variables usadas y tipo de modelo testeo, como lo podemos observar aquí. Seguidamente se nos muestra el modelo de árbol obtenido debidamente podado y con 5 hojas finales. Así, podemos deducir que, por ejemplo, cuando el día era soleado y la humedad era menor o igual que el 75%, entonces sí se jugó en 2 ocasiones, mientras que no se jugó en 3 ocasiones cuando la humedad era mayor del 75%. Así es como lo hacemos en Weka para que nos dé estos datos.
Técnicas de modelado predictivo. El análisis de validación cruzada nos permite estudiar la capacidad de generalización del modelo y su validez como elemento predictivo, sin tener que desperdiciar datos en el testeo. Se divide en K subconjuntos la base de datos inicial y se selecciona K-1 subconjuntos para crear el modelo. El subconjunto no usado en el entrenamiento se utiliza para calcular un error de muestra parcial. Este procedimiento se repite K veces, utilizando cada vez un subconjunto de testeo diferente. Por último, el error se calcula como la media aritmética de los K errores de muestras parciales. ¿Qué es lo que vemos en esta ventana que nos arrojó el Weka? Tipos de validación. Con los datos usados para crear el modelo de entrenamiento, use training set. Con otros datos no usados para crear el modelo, el testeo, se utiliza supply test set. La validación cruzada, cross validation, eligiendo un porcentaje para testeo y otro para crear el modelo, percentage split. Finalmente, el modelo se crea con toda la base de datos inicial. Modelizado predictivo y validación. La validación simple consiste en separar los datos generalmente desordenados aleatoriamente en dos grupos: datos de entrenamiento, training set, usados para crear el modelo, y datos de testeo, test set, usados para verificar que el modelo generaliza bien. Suele estar entre el 5% y el 50% de todos los datos. Según la distribución de los datos de testeo, la estimación puede ser sesgada. En MD, la validación de los modelos conseguidos es una actividad fundamental dentro del proceso de KDD. Hay que buscar el modelo que mejor generalice el problema, que lo estamos viendo en esta gráfica. Validación cruzada con K-pliegues o K-fold cross validation. Si tenemos pocos datos, no podemos permitirnos el lujo de desperdiciar datos para la creación del modelo. Con validación cruzada se aprovechan todos los datos para crear el modelo y es estadísticamente más robusta, aunque suele subestimar la medida del error. Se dividen aleatoriamente los datos en K grupos. Un grupo se reserva como conjunto de prueba y se usan los K-1 restantes para crear el modelo. Se crea el modelo y se obtiene el error con los datos de prueba. Se repite el proceso K veces, dejando cada vez un conjunto diferente para el testeo. Finalmente, se obtiene un modelo con todos los datos. El error será la medida de los K errores de testeo obtenidos. Otras técnicas podemos decir que son bootstrapping, análisis ROC, multiple holdout validation, entre otras. Modelizado predictivo y validación de regresores. Lo primero que hacemos es seleccionar la base de datos cpu.arf. Esta la encontramos por defecto en Weka. Elegimos como clasificador una regresión lineal y variables a predecir en una clase. Obtenemos una ecuación lineal que pretende predecir los valores de la clase class frente a las variables MICT, MMIN, MMAX, CACH, CHMIN y CHMAX. Y de esta manera lo vamos haciendo en Weka. Tenemos aquí el histograma, las variables, buscamos funciones, regresión lineal, le damos Start y esto es los resultados que nos arroja el Weka. ¿Qué son lo que observamos aquí? Aquí tenemos la validación con todos los datos de entrenamiento y la validación y validamos con la validación cruzada.
que esto lo vamos a ver en el web. Aquí va la validación. Sí. Ajá, estos son los primeros datos. Y la validación cruzada la vamos a obtener aquí. Aquí están todos los resultados. La estimación entre los valores reales de la clase y los que predice el modelo siempre son mucho más realistas los resultados de la validación cruzada. Aquí podemos observar los resultados que nos arrojó el WECA. La media del error absoluto corresponde con la media del error absoluto de los casos conjuntos, siendo esta ecuación que podemos observar. Consideramos el error X como la diferencia entre el valor real y el que predice el modelo para cada instancia. Se utiliza sobre todo en modelos de predicción numérica. La raíz cuadrada del error cuadrático medio corresponde con esta siguiente ecuación de los K subconjuntos. Este error da mayor peso a las divergencias mayores que el anterior. Se utiliza en modelos de predicción numérica. Y el error absoluto relativo en tanto por ciento corresponde con la media del error absoluto relativo de los K subconjuntos, siendo esta ecuación y se utiliza en modelos de predicción numéricos de una medida más proporcionada del error. La raíz cuadrada del error al cuadrado en tanto por ciento corresponde con la medida del error absoluto relativo de los K subconjuntos, siendo esta ecuación y se utiliza en modelos de predicción numérico de una medida más proporcionada del error, aunque es más restrictivo que el anterior, pues aumenta con valores de divergencia altos. El número total de instancias o registros usados, 14, los 4 últimos valores del error no son muy útiles para clasificadores, pero sí para modelos de regresión o modelos de predictores de valores numéricos, como por ejemplo redes neuronales. El coeficiente de correlación de Pearson de una serie de pares de puntos ajustados sobre una línea recta expresado en términos de las siguientes variables y de la siguiente ecuación o en términos de las observaciones originales. Como coeficiente de correlación R muestra el grado n en el cual se relacionan x y y si la correlación es perfecta y se ajusta a una línea recta igual a 1. Esto indica que una variación determinada de x corresponde exactamente a una variación proporcional sobre y. Si no existe correlación igual a 0 y si es perfecta, pero inversamente relacionada, se obtendrá r igual a menos 1. Otras veces se indica el grado de ajuste de regresión lineal como r cuadrado, que se define en la siguiente ecuación. Y aquí podemos observar la gráfica de las correlaciones. Los estimadores más usados suelen ser RMSE o RRSE, pues son mucho más restrictivos que su correspondiente a valores absolutos, sobre todo cuando buscamos modelos que se ajustan bien a todos los datos. Aún así, es conveniente comparar el RMSE frente al MAE o RSE frente al RAE para ver el grado de ajuste medio y el grado de ajuste a valores extremos. Un grado de cercanía entre el RMSE y el MAE significa que el modelo se ajusta correctamente a todos los tipos de instancias. ¿Cómo lo podemos observar aquí en el WECA? Que estos son los resultados que nos arroja. En algunos modelos donde se busca estimaciones medias más robustas a variaciones bruscas, el MAE o el RAE son las métricas más recomendables. Ejemplo, modelos ambientales como temperatura diaria de una zona, estimación diaria de radiación solar, etc. No se recomienda el uso de la correlación a la hora de comparar modelos debido a su alta sensibilidad de los espurios. Modelo regresor que predice el nivel de ozono en Nueva York.
Partimos de una base de datos sencilla de niveles de ozono en Nueva York. Ejecutamos Weka y abrimos el Explorer. El objetivo es conseguir el mejor modelo predictivo posible del ozono. Inicialmente podemos comenzar con todas las variables, aunque algunas variables pueden sobrar para determinar el mejor modelo lineal. Aquí podemos observar la base de datos de ozono y seleccionamos y vamos a tener la base de datos que en este caso va a tener viento, temperatura, mes, día, semana, fiesta y ozono. Luego, en este caso, comenzamos con línea regresión y calculamos el error de validación del modelo con validación cruzada. Pues la base de datos es pequeña y así aprovechamos toda ella para hacer el modelo. Usamos los valores por defecto. Nos fijamos sobre todo en la correlación, el MAE y el RMSE. En el Weka seleccionamos línea regresión, Start, y nos muestra lo siguiente: los resultados de correlación, el error absoluto, la raíz y el total de instancias. ¿Cómo se muestra en esta ventana? Luego podemos eliminar variables de la pestaña Preprocess y probar de nuevo para intentar conseguir un modelo mejor o peor. Si el resultado no es bueno, podemos volver hacia atrás pinchando el botón 1 de la pestaña Preprocess. Esto se muestra en la siguiente. En la pestaña podemos seleccionar alguna de las variables para ver. Y si no queremos, apretamos el botón 1 para deseleccionar. Luego, un aspecto importante, los modelos lineales, siempre que tengan un nivel de precisión adecuado, es que podemos saber el grado de relevancia de cada variable, fijándonos en los coeficientes de la ecuación lineal. Pero antes es necesario aplicar un filtro de normalizado a toda la base de datos para que el rango de las variables sea el mismo 0 y 1. Y generalmente es conveniente, antes de empezar el proceso de modalizado, normalizar todas las variables. A continuación, escogemos normalizar y aplicamos para normalizar todos los datos. Ahora podemos probar modelos más complejos, por ejemplo el de las redes neuronales Multiple Perceptron, que se puede cambiar el número de neuronas de la capa oculta, el número de exposure, las variables de entrada, incluir un porcentaje de validación para parada temprana en el proceso de entrenamiento y parámetros del aprendizaje, momento, decaimiento o ratio de aprendizaje. Por ejemplo, aquí podemos cambiar, en vez de línea regresión, podemos cambiar a multiperceptron y podemos ver lo que nos muestra que va a ser todas estas variables. Y nos muestra todo este tipo. Y sus valores correspondientes a cada uno de ellos. Como se muestra en la pantalla siguiente. Luego podemos probar con Gaussian Process cambiando, y nos cambiará el número de clúster, neuronas, la desviación estándar, mínimo de la función gaussiana y las variables de entrada. De la misma manera procedemos al Classify y seleccionamos Gaussian Process y obtendremos otro tipo de variables
y sus respectivos valores. Luego, una vez elegido el modelo, podemos ver las predicciones de testeo eligiendo en More Option o Prediction CCB, y para los datos de validación si usamos la validación cruzada o porcentaje sprint. Entonces realizamos los siguientes pasos en el programa. Por ejemplo, tenemos aquí la ventana de las opciones y en el More Option seleccionamos el CSV, como mostraba a continuación. Damos el CSV, como a continuación. Luego, con los mismos datos de entrenamiento, si usamos uso Trainset, los resultados de una nueva base de datos, para ello pinchamos el Supplicate y suministramos la base de datos de testeo. En este caso, la base de datos de testeo debe tener las mismas variables que usa el modelo. Al calcular el modelo, los resultados de predicción aparecerán en la pantalla. Entonces, hacemos lo siguiente: mostramos Supplicate Text y seleccionamos la base de datos. En este caso, la del ozono. Seleccionamos la del ozono y Close. Le damos Start y este nos va a arrojar una serie de valores como los que se muestran aquí, como estos que se nos muestran aquí, los cuales van a ser utilizados más adelante. Los resultados se seleccionan y se pulsa Control C para copiarlo. Después se pegan en unos documentos de texto y se guarda con extensión CSV. De esta forma podemos abrirlo en Excel y examinar los resultados finales. Como ya mostramos, estos fueron los resultados que nos dieron en el programa. Y una vez que tenemos estos resultados, lo colocamos en una tablita de Excel y vemos los resultados finales que se obtienen de esa base de datos. Esta metodología se puede aplicar con cualquiera de los algoritmos en Weka. Tenemos otro ejercicio donde tenemos las propiedades de atributos seleccionados, donde tenemos el nombre de la variable, el tipo, nominal o numérico, valores distintos, distinct, número y porcentaje de distancia con valor desconocido para el atributo y valores de atributo que solamente se dan en una instancia. Histograma con información sobre la distribución para el atributo. Visualizar, muestra todas las gráficas pertenecientes a los atributos. Si es simbólico, la distribución de frecuencia de los valores. Si es numérico, un histograma con intervalos uniformes. En el resumen estadístico tenemos donde aparecerán los valores máximos y mínimos, valores medios y desviación estándar si es numérico, y si es atributo simbólico, el número de distancias que tienen cada uno de los valores. Por ejemplo, aquí se muestra en pantalla al cargar la base de datos. Atributos e instancias. Tendremos acceso a multitud de herramientas para el procesamiento de datos. Esta herramienta permite, entre otras muchas funcionalidades, realizar un filtrado de atributos, cambiar el tipo de los atributos, discretizar o numerizar, realizar muestreos sobre los datos, normalizar atributos numéricos, unificar valores de un mismo atributo, y los filtros de atributos pueden verse como filtros verticales sobre la tabla de datos y los filtros de instancias como filtros horizontales. Tenemos la cuarta pestaña, que es muy importante para nuestro caso, que va a ser Asociate. ¿Qué tenemos? La aplicación que permite trabajar con métodos orientados a buscar asociaciones entre datos mediante reglas que relacionan conjuntos de atributos entre sí. Son algoritmos no supervisados en el sentido de que no existen relaciones conocidas a priori con las que contrastar la validez de los resultados, sino que se evalúa si esas reglas son estadísticamente significativas. Solo funciona con datos nominales. El principal algoritmo implementado es el a priori, el cual únicamente puede buscar reglas entre atributos simbólicos, razón por la que se requiere haber discretizado
todos los atributos numéricos. Muy importante en este caso es discretizar los valores antes de proceder. El primer criterio de selección de las reglas de algoritmo a priori es la precisión o confianza, dado por el porcentaje de veces que las instancias cumplen el antecedente con el consecuente y el soporte dado por el número de instancias sobre las que es aplicada la regla. Por aquí tenemos la ventana que nos muestra el software del asociate, donde tenemos la opción a priori, la que se va a utilizar en el ejercicio. Tenemos un conjunto de opciones que nos muestra lo que realmente es las opciones del a priori que se va a utilizar. Luego tenemos los valores del if, que es mayor a 1.0, que indica que las transacciones que contienen A tienden a contener B más a menudo que las transacciones que no contienen A. Si el resultado es mayor que 1, la regla es buena, pero si es menor que 1, es peor que elegir un resultado aleatorio. Se muestra en la siguiente ecuación, como se puede observar aquí. Luego tenemos Leverage, que es la diferencia entre la frecuencia observada de A más B y la frecuencia que sería esperable si A y B fueran independientes. También tenemos la siguiente fórmula. Y la convicción está inspirada en la noción de implicación lógica e intenta medir el grado de implicación de una regla. Es infinita para implicaciones lógicas y es 1 para el caso en que A y B son independientes. Y se muestra la siguiente fórmula. Luego tenemos el proceso de implementación de minería de datos. Entonces, nuestro ejemplo, se planteó el tipo de datos requeridos para determinar las características de los vehículos, así como dónde encontrarlos. En este caso sería la exploración, integración y limpieza de los datos. Se seleccionaron aquellas propiedades que fueron útiles para el objetivo propuesto. Obtuvieron 311 vehículos divididos en 15 marcas diferentes y un total de 42 atributos o características para cada uno de ellos. De manera que se categorizaron los datos, permitiéndose reducirlos y obtener una mejor proyección para encontrar las características más significativas para representarlos. Luego tenemos la definición de patrones o construcción de modelos. Se aplicó la técnica de reglas de asociación, la cual consiste en representar patrones o tendencias de comportamiento en matrices de datos compuestos. Soporte de ITMX o soporte X, que es la proporción de las transiciones que contienen el ítem X. Confianza de una regla es la confianza de B implica C. Es la proporción de transacciones en las cuales ocurre C dado que ocurrió B. If mayor que 1 significa que hay relación positiva, es decir, que entre más grande la regla mostrada es cierta. E igual a 1 significa que A y B son estadísticamente independientes. Y negativa tiende a 0, es decir, se relacionan de manera inversa. Definición de patrones y construcción de modelos. Este algoritmo se aplicó en la plataforma de software denominada Weka, y una vez ubicada la base de datos se procedió a un procesamiento para el estudio de los histogramas que nos permite visualizar el programa obteniendo algunas conclusiones al respecto. Para la aplicación de reglas de asociación se trabajó con el algoritmo conocido como a priori y para el criterio se usó el soporte de las métricas de confianza y LIF. Para un primer inicio se trabajó con un criterio por defecto generado por el programa para la obtención de reglas. Posteriormente se aplicó un criterio menos robusto, pues los datos en los cuales trabajamos se usarán para recomendaciones al mercado automovilístico, por lo que el primer análisis nos muestra muchas reglas repetidas para la interpretación, en la cual se trabajó con una mínima métrica de 0.8 y 20, reglas para el estudio, asimismo se observó los datos con la métrica de Leaf correlación en 1.1 y se pusieron a generar otros análisis, así como reforzar los que ya se habían obtenido con la confianza. Lo primero que hacemos es proceder a cargar nuestra base de datos, que en nuestro caso sería base de datos finales. Aquí se muestran los 311 y los 42 atributos, y las cuales vamos a tener aquí en asociate, pero lo primordial que dijimos era que tenía que discretizarse los datos para poder continuar. Una vez que están discretizados, nos movemos hacia la pestaña asociate y procedemos. Y aquí vamos a encontrar, para este caso, la primera parte que sería el del confidence.
que es el que trae por defecto el WCA. Si le damos a seleccionar aquí, podemos cambiar el número de rules, que en este caso, como se puede observar aquí, son 10 rules nada más, o sea, las 10 reglas de asociación que él me va a mostrar. Pero, por ejemplo, si le decimos que nos muestre en vez de 10, 20, le damos OK y volvemos a correr, él nos mostrará, en vez de 10, nos mostrará 20, como se puede observar aquí. Luego, otro de los que se va a utilizar sería el leaf. Y le dejamos para un número de 20 igual y procedemos a correrlo y él me va a mostrar. Entonces, para este caso se muestra el a priori, en este caso con leaf, como se puede mostrar aquí, y para el caso anterior, que fue el de confidence, como se puede mostrar aquí. Para este caso lo corrimos anteriormente y dieron el de confidence con 0.8 y el de leaf, como se muestra aquí, el resultado en huecas con reglas de asociación. Luego, el análisis e interpretación de las reglas de asociación, lo que se buscó fue obtener las características más deseadas por los compradores de automóviles, por lo cual nos basamos en un sistema utilizado en los últimos años para comparar la calidad, seguridad y equipamiento de un automóvil para diferentes marcas. No abrió campo para analizar las reglas que generó nuestra herramienta, pues los compradores comúnmente obtienen sus vehículos por el confort, motor y relaciones entre el equipamiento del mismo. Así como algunas marcas tienden a tener preferencias por un mejor equipamiento que otros y casi todos compiten por un buen desempeño y rendimiento del mismo. El 97% de los vehículos de menor cilindraje y 5 puestos implican que tienen un número de cinturones mayor a 4. Asimismo, una regla trivial que indica que aquellos que tienen 5 puestos implica que tienen más de 4 cinturones. Todos aquellos vehículos con cortinas sensoriales contienen bolsas laterales y viceversa, dándonos a entender que hay una mayor seguridad en los nuevos automóviles, pues esta característica es muy resaltante a lo largo de las reglas. Se obtiene que los vehículos a menor cilindraje tienen una tracción sencilla, bien sea delantero o trasero. Y de igual forma podríamos deducir que por su bajo desempeño son de menor precio y por lo tanto de menor lujosidad, por lo que el 90% de los vehículos posee asientos, los asientos son de tela. Similarmente podemos decir que para una ficha técnica recalca que a menor número de válvulas implica que el automóvil tiene menor número de cilindros. Por el contrario, a mayor número de válvulas, entonces mayor número de cinturones y por lo tanto mayor número de puestos, esto debido a que si el carro es muy rápido, mayor seguridad del mismo. En cuanto a la dirección del vehículo, obtuvimos que si esta es asistida implica que es de menor cilindraje, ya que los autos de mayor talle necesitan una dirección con mayor precisión por su potencia y velocidad. Enfocándonos ahora en la métrica con leaf, como se observó, tuvimos muchas reglas que respaldan las anteriores, con un buen soporte y correlación entre las mismas. Sin embargo, encontramos dos reglas más que actúan sobre el equipamiento más deseado por los compradores, que es el sistema de protección, el cual tiene un 99% de confianza, y un leaf de 1.35 que nos indica que aparece más veces de lo normal y que el 75% de los carros de 16 válvulas implican que son de 5 puestos con un leaf de 1.18. Análisis de los histogramas. Aquellos vehículos con menor costo en su mayoría tienen una ficha técnica desarrollada de la siguiente manera: 16 válvulas, 5 velocidades, potencia menor a 192 HP con tipo de combustible de gasolina, de transición manual y dirección asistida, además de una cilindrada entre 875 y 1700 cc, cubriendo una velocidad máxima entre 180 y 191 km por hora. La mayoría de los tipos de automóviles dentro de este segmento son de tipo hatch y sedan de 4 a 5 puertas y pintura metalizada, con una disponibilidad de 5 puestos y tapizados de tela. Además, sin techo
sola y material de rin de aleación, es decir, un equipamiento no muy lujoso. Todo esto que hemos hablado se puede notar en esto que está aquí. Por ejemplo, podemos ver todo lo que contrae el a priori cuando manejamos el tema del confidence. Entonces, en el tema del LINF vemos, como se muestra aquí a continuación, que hay muchas reglas que son parecidas a las anteriores. Por ejemplo, aquí se puede ver los análisis de los histogramas. Histograma de las características de los vehículos según el rango de precio. Precio A rosa, precio B verde, precio C gris, precio... Y en caso contrario, para los de mayor precio cuentan con mayor número de válvulas y velocidades con un sistema de freno de disco en las 4 ruedas, concentrados en un motor entre 2 a 2.4 y consumo en carretera urbano mixto intermedio de mayor dimensiones y por lo tanto mejor comodidad y seguridad, pues cuenta con sonido, mayor número de bocinas, conexiones auxiliares, mayor capacidad de maletero, tapizados de cuero y piel, asimismo rines de mayor diámetro. También podemos mostrar estos histogramas de las características de los vehículos según el rango de precio. Entonces se muestra aquí. Y para el caso de las marcas tenemos los 4 con mayor frecuencia. La Honda, donde todos los carros nuevos de esta marca tienen una cilindrada entre 1700 y 2220 con una potencia entre 123 y 192, además rines de 17 pulgadas con sistema de freno de disco concentrado en vehículos de tipo berline con una capacidad de maletero de 380 y 590 y sin computadora interna. El Volkswagen son carros con menor potencia y por lo tanto un menor consumo en carretera, transición delantera, de bajas dimensiones y pinturas metalizadas, con un equipamiento poco lujoso, pues no tienen techo solar ni conexión a iPhone, sin embargo con bocina entre 8 y 10 y una buena seguridad. También tenemos el Nixa, que son vehículos de 16 válvulas y 4 velocidades, potencia entre 123 y 192, dirección asistida, combustible de gasolina, aceleración entre 100 y 126 y por lo tanto un mayor consumo en carretera, generalmente vehículos del tipo todoterreno y sedán, de más de 4 puertas con 5 puestos, automáticos y con sonido. El Ford es una mayoría de vehículos de 16 válvulas, mayor potencia en su totalidad de combustible, tipo de gasolina, dirección asistida, sistema de freno de disco, mayor cilindraje y por lo tanto un mayor consumo en carretera. En este tipo de carros se encuentran los todoterrenos y SEA de pintura metalizada y mayor a 4 puertas, con equipamiento interior en la gran capacidad de maletero, con computadora interna, tapizados de tela y sonido. Sin embargo, no poseen conexión a iPhone ni techo solar y sus costos oscilan entre $13,000 y $17,000, pues sus automóviles son grandes dimensiones. Y se puede mostrar aquí algunos histogramas. En el software podemos observar los diferentes histogramas. Tenemos estos. Por otro lado tenemos lo de las dimensiones. Como se puede observar, tenemos lo de las marcas. Entre otros. Esto fue toda nuestra exposición. Muchas gracias.